El día de hoy vamos a tener una sesión que tiene por título Machine Learning con IBM SPSS Modeler. Mi nombre es Roger Molina, soy ingeniero preventa senior de la compañía. Vamos a iniciar con una introducción respecto a los conceptos de lo que es un competidor analítico, los temas asociados a Machine Learning, algunos casos de uso y finalmente realizaremos un ejercicio con la herramienta IBM SPSS Modeler aplicado a dos temáticas, la temática de deserción y la temática de forecast. Entonces, iniciando, quisiera iniciar primero definiendo lo que son el concepto de cultura analítica. Exactamente, cultura analítica viene a ser el grado en la que el uso de los datos, el análisis de los datos, forma parte del proceso de toma de decisiones diario de toda organización. ¿De acuerdo? Es decir, mientras la organización soporte todo su proceso de toma de decisiones en el análisis de los datos, estaremos diciendo de que es una organización que tiene una cultura analítica. Sin embargo, dependiendo de cuál es el nivel de madurez en cuanto al uso de los datos, una organización puede tener diferentes estadios en lo que representa las cualidades que todo competidor analítico debería de tener. Aquí mostramos un gráfico, una pirámide que está presentada en el libro de Competing Analytics de Thomas Davenport, donde vemos diferentes estadios de un competidor analítico en la medida de cómo hace uso de los datos para el proceso de toma de decisión. Tenemos aquellas organizaciones que tienen una, digámoslo así, incapacidad analítica debido a que no dispone de ciertos skills o capacidades que les permite poder obtener el máximo aprovechamiento de los datos. Tenemos las empresas que tienen una analítica localizada porque sienten que existen o tienen diferentes capacidades analíticas, pero están empezando recién a iniciar algunos proyectos de manera ya puntual. El aspirante analítico es una empresa que va teniendo ya conciencia de la importancia en cuanto al uso de los datos y esta, pues, cómo se revierte a la organización. Una organización analítica es aquella que ya va transformando su organigrama, por así decirlo, a través del uso de los datos, y ya un competidor analítico es una empresa que ha adoptado la cultura analítica como un elemento competitivo dentro de su desarrollo. ¿De acuerdo? Entonces, veamos esto como un caso. Imaginémonos que tenemos aquí a la izquierda al señor dueño de la tienda de la esquina, don Lucho, quien constantemente está realizando ventas a sus vecinos, sabe cómo compran, sabe quién compra, cuándo lo hace. Entonces, don Lucho va a saber, por ejemplo, que el don Luis es una persona que compra todos los días panes con mantequilla y leche. Sabe que don Federico es una persona que tiene, pues, ciertas preferencias en cuanto a temas de salud y es una persona que siempre le va a comprar verduras, cosas naturales, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué? Pues porque él conoce mucho a sus clientes, conoce su patrón de comportamiento y ciertamente no es mucha la información que él maneja. Imaginémonos el escenario que ahora pues don Lucho tiene un sobrino que lo visita y viene a ayudarlo en la tienda. Entonces don Lucho le dirá a su sobrino, mira, si se aparece don Federico todos los días, por favor ofrécele este tipo de verduras. Si viene don Francisco, ofrécele siempre esta marca de lácteo o esta marca de huevos o esta marca de panes. ¿Por qué? Porque él en esa manera sabe y conoce cómo sus clientes compran y de esa forma está estableciendo una forma de tomar decisión a su sobrino, ¿de acuerdo? Vayámonos al otro extremo, ya no una tienda de una esquina donde asisten regularmente 50 o 20 personas de manera semanal, sino a una tienda enorme donde ya pueden acceder más de 1000 personas, existen más de 10,000 productos, entonces poder identificar cuál es ese proceso, ese patrón de compra, de cómo los clientes van adquiriendo semana a semana, día a día sus productos, se hace muy complicado para que alguien como don Lucho, por ejemplo, pueda comenzar a encontrar esos patrones. Allí es donde comenzamos a hacer uso ya de las tecnologías
y modelos analíticos que nos van a ayudar a poder identificar ese tipo de comportamiento. ¿Mediante qué? Mediante el análisis de los datos, ¿de acuerdo? Y en esta línea es donde se comienzan a manejar diferentes tipos de conceptos asociados a la analítica de los datos, como por ejemplo el uso de la inteligencia artificial, que es un concepto muy utilizado. ¿Qué es la inteligencia artificial? Es una técnica de aprendizaje que nos permite o que le permite a las máquinas poder interpretar o imitar el comportamiento humano, es decir, intenta imitar en la manera como el ser humano razona. Para ello, pues hará uso de diferentes técnicas, modelos, infraestructura de cómputo o procesos muy especializados. Dentro de este mundo de la inteligencia artificial hay un subconjunto de técnicas denominadas Machine Learning, las cuales son o emplean métodos estadísticos para permitir que las máquinas comiencen a mejorar en base a la experiencia. ¿En base a la experiencia en qué sentido? En base a los datos. Entonces, estos algoritmos, estos métodos estadísticos comenzar a conocer el patrón de consumo de los clientes en base a los datos, sin necesidad de que previamente hayan podido o sea necesario ingresarles algún tipo de regla de entendimiento. El tema del Machine Learning, los algoritmos de Machine Learning comienzan a identificar esos patrones de compra o de comportamiento en base al análisis de toda la información que le vayan a dar. Y ya en un tercer nivel comenzamos a hablar del tema del Deep Learning, que tiene un proceso muy parecido al tema del Machine Learning, pero se enfoca más en otro tipo de procesamiento, donde también hace uso de grandes volúmenes de datos y principalmente está enfocado al análisis de información como imágenes, como audios, por ejemplo. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora algunos casos de uso de Machine Learning. Hay una gran diversidad de aplicaciones del Machine Learning en los procesos de negocio. Por ejemplo, en marketing online, nosotros podemos comenzar a identificar los perfiles de los clientes potenciales que se vienen comunicando a través de los diferentes canales digitales. En atención al cliente, podemos llegar a programar a los chatbots para que puedan responder a determinados tipos de preguntas de los usuarios en base al análisis que realicen del contexto de la conversación. En el caso de las ventas, predecir qué productos y servicios son potencialmente interesantes o pues también estimar la demanda potencial de determinado tipo de productos en un periodo, un horizonte de tiempo definido. En inteligencia empresarial, el Machine Learning nos permite a nosotros poder visualizar datos importantes de las empresas, pudiendo identificar cuáles son esos drivers que sean relevantes para el proceso de toma de decisión. En gestión de riesgos es muy importante para poder identificar esos perfiles de clientes potencialmente riesgosos o que pueden llegar a incumplir con algún tipo de compromiso financiero. En prevención de fraude es muy importante el uso del Machine Learning porque nos permite entender el comportamiento de los clientes, identificando aquellos que tengan un comportamiento anómalo. En prevención de lavado de activos, el perfil transaccional del cliente va a permitir identificar cuáles son esas operaciones riesgosas y que puedan necesitar tener un análisis más a profundidad para poder tomar una decisión si el caso o la operación va a ser reportado o no al ente regulador. El Machine Learning como tal se puede clasificar en dos determinados tipos de grupos o familias. El Machine Learning enfocado a lo que es el análisis descriptivo y el Machine Learning enfocado a lo que es el análisis predictivo. En el concepto del análisis descriptivo, el Machine Learning y los algoritmos de Machine Learning nos permitirán a nosotros poder identificar perfiles de clientes, poder segmentar productos en base a sus características, sus cualidades, entender el patrón de compra de nuestros clientes y poder identificar aquellos comportamientos anómalos a partir justamente de la identificación de dichos perfiles. Este tipo de algoritmos de Machine Learning son los denominados no supervisados, en el sentido de que lo que hace es un análisis descriptivo en la búsqueda de patrones que previamente se desconocen. En el análisis predictivo podemos nosotros trabajar técnicas de Machine Learning para lo que es predicción de riesgos, para lo que es el análisis de pronóstico de ventas,
para poder identificar estrategias de fidelización para nuestros clientes y poder también conocer en un periodo muy corto cuáles son nuestros clientes que podrían incurrir en un incumplimiento de pago. Las técnicas de Machine Learning dentro de este grupo son los denominados supervisados, en el sentido de que aquí se necesita cierta historia del comportamiento de los clientes que nos van a servir a nosotros como un elemento de comparación en cuanto a los resultados que el modelo vaya a obtener. ¿De acuerdo? Los algoritmos de Machine Learning que podemos encontrar nosotros dentro del concepto de lo que son los no supervisados, tenemos los de segmentación o clusterización, los de reducción de dimensionalidad y los que nos permiten identificar anomalías. Dentro de los segmentos o los no supervisados del grupo de segmentación, tenemos nosotros los algoritmos del clúster jerárquico, el clúster de camelias, el clúster bietápico y las redes neuronales de cojones. Dentro de los que se relacionan a la reducción de dimensionalidad están los modelos de análisis factorial y los modelos de componentes principales, y dentro de lo que corresponde a los modelos no supervisados de detección de anomalías, tenemos pues a los algoritmos de identificación de datos anómalos. En lo que se relaciona a los algoritmos de tipo supervisado, estos lo podemos agrupar en modelos supervisados de regresión, donde lo que buscamos es predecir una variable continua, o los modelos supervisados de clasificación, donde lo que buscamos es predecir a una variable categórica. Dentro del grupo de los modelos de regresión, tenemos a la regresión lineal, los árboles de decisión, las redes neuronales y las series de tiempo. En lo que se refiere a los modelos supervisados de clasificación, tenemos a los modelos de regresión logística, los árboles de decisión también, a las redes neuronales también, a las máquinas de soporte vectorial, a las redes bayesianas y a los modelos de autoaprendizaje. Entonces, esto ha sido una pequeña introducción para comenzar a trabajar ya con la herramienta IMSPSS Modeler y desarrollar los ejercicios relacionados al uso de Machine Learning en los procesos de deserción y forecasting. Les estoy mostrando en este momento la interfaz de desarrollo de modelos del programa IBM SPSS Modeler. Es una solución robusta que nos permitirá a nosotros realizar de manera eficiente y bastante rápido el desarrollo de modelos analíticos. ¿De acuerdo? El modo de trabajo con esta tecnología es tan simple porque nos va a permitir a nosotros poder identificar las operaciones que necesitamos realizar en cada una de las etapas del proceso de modelamiento. Por ejemplo, en este caso nosotros tenemos un nodo de origen que está conteniendo información de una base de datos con datos de clientes asociados, por ejemplo, a un consumo de teléfono, donde tenemos información de la zona donde vive, los meses que tiene como cliente, su edad, su estado civil, cuánto gana de manera mensual, el nivel de educación inclusive, si es una persona que es jubilada, su género. Entonces, la idea de poder comenzar a desarrollar procesos o modelos soportados en técnicas de Machine Learning, entendiendo que es el uso de diferentes técnicas de modelamiento estadístico que nos permiten poder identificar diferentes patrones de comportamiento de manera rápida, vamos a hacer en este caso un ejercicio bastante rápido de cómo armar un modelo con IBM SPSS Modeler. Entonces, imaginemos nosotros los casos que tenemos esta información, este origen de datos con datos de clientes de una empresa de telecomunicaciones y queremos, pues, de cierta forma entender cómo es la calidad de la información que se está manteniendo. Entonces, nosotros podemos hacer uso de un nodo de auditoría de datos que nos va a permitir poder realizar un análisis y un primer entendimiento de cómo los datos se están comportando. En este caso, es una primera vista de información estadística descriptiva de cada una de las variables que están contenidas en esta información. Por ejemplo, aquí tenemos los datos de la variable edad y está pintado de color en función de si la persona se va a retirar o no, pintado de color, ¿de acuerdo? Entonces, como parte de la idea del proceso es tener muchas herramientas que hagan la labor más rápida, vamos a desarrollar un proceso de creación de una variable categórica de la edad en función de este primer
gráfico, por ejemplo, donde vemos que hay cierto comportamiento en la edad de los clientes y esta se va asociando al tema de la deserción. Entonces yo aquí he desarrollado ciertos tramos del proceso, le voy a decir a la herramienta que quiero generar unos nodos de derivación por tramos para poder entender cómo es que yo creo una variable a partir netamente de un trabajo gráfico. Entonces voy a cerrar este resultado, por ejemplo, y voy a poner aquí este nodo que es que crea una variable edad generado por grupos. Entonces aquí voy a poner la variable edad en un sentido de categoría. Vemos aquí que esta primera grupo de edades, el primer grupo de edades son aquellos que tienen menos de 29 años, ¿de acuerdo? Por hacerlo de bastante general. Estos son los que tienen entre 29 a 40 años. Estos son los que tienen de 41 a 53 años. Estos que están acá son los que tienen de 54 a 64 años. Y aquí van a estar aquellos casos que exceden esta cantidad. Entonces vamos a poner aquí como valores los que tienen 65 a más. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ponerlo de esta forma, que hemos creado nuestra primera variable y podemos hacer uso de otra herramienta que nos permitirá ver cómo es que esta variable que representa a la edad medida en o categorizada está distribuyéndose, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera nosotros podemos ver y crear variables de esta forma. En función o en medida que vayamos nosotros avanzando con este proceso, vamos a ir viendo que hay muchas formas de comenzar a trabajar el tema. Aquí hemos visto la creación de una variable y su ayuda respectiva gráfica. Vamos a ver nosotros cómo podemos aplicar de manera bastante rápida un modelo de todos los que Modeler tiene disponible para este caso. Aquí estamos hablando entonces de poder predecir el estado de que si un cliente va a desertar o no, ¿de acuerdo? Entonces quiero saber cuáles son las características o los perfiles de un cliente que va a desertar o no. Entonces podemos hacer uso de las técnicas de modelo de Machine Learning de tipo supervisado. Entonces dentro de este grupo de modelos existentes vamos a poder ver que hay una gran diversidad de opciones para trabajar en este ejercicio. Vamos a hacerlo de manera bastante sencilla, trabajando con un modelo de árbol de decisión de tipo Chai. Lo que vamos a hacer aquí con Modeler es que de manera bastante rápida conectamos la variable de interés o el modelo de interés aquí y vamos a generar nuestro primer modelo, ¿de acuerdo? Entonces voy a ver aquí, listo. Entonces vamos a generar el primer modelo de deserción. Coloco, lo conecto, el modelo dentro de sí guarda ciertos tipos de parámetros que ya el sistema de manera automática hereda a partir del nodo inicial y va a comenzar a generar nuestro primer modelo, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo que voy a hacer es sacar la variable edad, porque la variable edad está relacionada a esta variable edad categoría, y voy a generar el primer modelo. Entonces, Modeler aplica el algoritmo de Machine Learning de árbol de decisión para poder generar el primer modelo, en este caso para un modelo de deserción, ¿de acuerdo? Vamos a darle un doble clic para poder entender un poco cuáles son las variables relevantes que el modelo ha encontrado para la elaboración justamente de este modelo de deserción. Por ejemplo, el sistema está encontrando de que la variable equipo de facturación, el monto que la persona está facturando de manera mensual, es la variable más importante para el proceso de modelamiento. Le sigue los meses que tiene con el producto, le sigue el estado civil, cuántas personas forman parte del hogar. Y así como esto está los años del empleo, los años con la dirección actual, la facturación que tiene el equipo el último mes y cuál es la región de residencia. ¿De acuerdo? Entonces, otra forma de poder ver esta información también es a través del visor de resultados. Entonces, con Modeler yo voy a poder obtener una estructura de árbol que me va a permitir poder encontrar o identificar perfiles de interés para el cliente con la cual yo quisiera trabajar estrategias de retención, por ejemplo. Imaginémonos este caso de este nicho aquí en la parte inferior del nodo 23, donde encontramos que el 76% de personas que caen en este grupo son aquellos que de cierta manera van a desertar.
Entonces, ¿cuál es el perfil de las personas que desertarían? Son aquellas personas que tienen estado civil casados, es decir, son personas casadas, que viven en la región de la zona 2 o la zona 3, que tienen menos de 13 meses con el producto, ¿de acuerdo? Y que a su vez tienen uno o menos equipos de facturación. ¿De acuerdo? Entonces nosotros de esa forma podemos ir creando diferentes tipos de perfiles rápidamente mediante el uso de estos algoritmos. Esta fue una manera muy sencilla de cómo con Modeler podemos llegar a ejecutar algunos modelos de manera bastante rápida. Vamos a ver ahora otros procesos ya un poco más elaborados de cómo hacer un proceso de deserción, un modelo, un ejercicio de deserción dentro de Modeler. Entonces, por ejemplo, voy a mostrarles aquí las rutas que se han creado previamente. Aquí tengo una ruta donde puedo hacer algunos procesos previos para el modelamiento de análisis de deserción, donde tengo el mismo archivo y a partir de allí comienzo a generar cierto tipo de indicadores. Por ejemplo, tengo un gráfico que me ayuda a mí a entender cuál es la relación que puede encontrar entre el nivel de educación y la región de residencia de la persona. Entonces yo tengo aquí este gráfico, nodo gráfico, que al ejecutar veo un cuadro, una matriz de calor donde puedo identificar dónde son aquellos puntos donde se tiene, por ejemplo, los mayores ingresos definidos. Tenemos que el nivel educativo de grado 3 con la región, perdón, de grado 5 con la región 3 son aquellos que tienen el mayor índice de ingresos definidos o identificados. Aquellos de nivel educativo bajo, de tipo 1, por ejemplo, y que pertenecen a la región 2, son aquellos que tienen un nivel de ingreso bastante bajo comparado con el resto de la población. Entonces, la intensidad del color de este gráfico nos ayuda a nosotros a saber cuáles son las zonas donde quizás necesitamos tener mayor incidencia o necesitamos tener alguna forma de poderlo trabajar. Como parte de este proceso, nosotros vamos a estar construyendo diferentes tipos de variables auxiliares. Por ejemplo, tenemos una variable auxiliar que mide el total de facturación para poder reducir también la cantidad de variables. Esta variable total de facturación suma las variables relacionadas a la llamada de la facturación, los equipos de facturación, cuando se trabajan con tarjetas o los servicios inalámbricos, para tener un valor totalizado de los gastos o las facturaciones o los servicios. Tenemos a su vez otra variable que tiene que ver con el total del consumo, las llamadas del último mes, el uso del producto del último mes o el uso de las tarjetas del último mes. En función de estas dos variables, hemos creado una variable que me permite a mí poder entender qué porcentaje de cada una de las variables relacionadas a la facturación representa del total de la facturación. ¿De acuerdo? Aquí voy a poner yo una vista previa para poder mostrar, por ejemplo, para cada cliente cómo es esa información del porcentaje inalámbrico. ¿De acuerdo? Este cliente tiene un 53% básicamente de lo que responde a la facturación inalámbrica en lo que representa su gasto total. O sea, casi la mitad de los gastos en temas de facturación se relaciona a gastos de servicios inalámbricos, por ejemplo. Del mismo modo, hemos creado otra variable que se relaciona con el uso, el consumo del último mes, también con el consumo total del último mes. Entonces tenemos una distribución porcentual de esa variable, ¿de acuerdo? Hemos encontrado que dentro del proceso de las variables y la creación de las mismas hay muchos datos faltantes, entonces hemos elaborado un proceso de relleno donde estamos estableciendo de que aquellos valores o celdas que no tengan información se reemplazarán por un valor de 0. Y ya a partir de aquí, que se ha generado la información previa, ya procedemos al uso de las técnicas de Machine Learning de tipo no supervisado, como el caso de los modelos de segmentación del tipo bietápico, ¿de acuerdo? Entonces se ha hecho un modelo de segmentación para los productos, para la facturación y para el consumo. Cada uno de ellos a través del uso de los algoritmos de tipo bietápico. Nosotros hemos podido definir para cada una de las situaciones cuáles son las variables que deberán ser involucradas para cada uno de los procesos analíticos. El porcentaje de llamadas de facturación, de equipos, de tarjetas o temas inalámbricos. Por este lado, a nivel de facturación también, se han utilizado el consumo de las llamadas del último mes, de equipos, de tarjetas y los temas inalámbricos también, los consumos del último mes. ¿De acuerdo? Entonces, hemos visto que aquí se genera
un modelo de clúster, donde cada uno de los segmentos tiene un comportamiento diferenciado por cada una de las variables que han sido involucradas en este análisis. Entonces, por ejemplo, yo puedo comenzar a visualizar cuáles son esas variables que están generando cierto tipo de comportamiento, ¿vale? Tenemos por aquí, por ejemplo, la información de los clústeres 6, 2, 1 y 9, donde podemos ver cómo, por ejemplo, en el caso de la variable si tiene o no un servicio inalámbrico, en su mayoría el clúster 6 es aquel que tiene en su totalidad aquellos que tienen un servicio de tipo inalámbrico y también rentan equipos, en su mayoría. Entonces, de esta manera, hemos comenzado a crear una segmentación en base a los productos que pueda tener el cliente, en base a la facturación, es decir, los montos que este cliente está teniendo. También en este clúster se han desarrollado un modelo que tiene como resultado 5 segmentos diferentes. De algún modo, podemos nosotros evaluar cómo los montos de facturación de estos clústeres para cada variable que ha sido involucrada en el análisis se va diferenciando, se va visualizando de manera bastante clara. Aquí podemos ver nosotros, por ejemplo, que el clúster 2 es aquel que tiene mayor facturación a nivel de llamadas. El clúster 1 es el que tiene mayor facturación a través del uso de tarjetas prepago, por ejemplo, y el clúster 3 es aquel que tiene mayor monto de facturación a través de equipos rentados. A nivel de consumo, del mismo modo, podemos visualizar cómo los clústeres se van comportando también de la misma forma, ¿de acuerdo? A nivel del consumo. El clúster 2, el verde, es aquel que tiene el mayor consumo durante el último mes de equipos rentados. El clúster 4 es aquel que tiene el mayor promedio, la mayor mediana en cuanto al consumo de la facturación de servicio inalámbrico. El clúster 3 de las llamadas realizadas el último mes y el clúster 1 del consumo o uso de tarjetas de tipo prepago para el uso de estos elementos. Entonces nosotros hemos tenido aquí una primera parte del proceso del uso de modelos de segmentación para poder crear una tabla que nos va a servir como insumo para el desarrollo de los posteriores modelos en el caso de excepción. Aquí lo que estamos haciendo ha sido solamente la creación de unos modelos de segmentación para que estos sirvan de insumo para el desarrollo posterior del modelo de deserción. Voy a mostrarles ahora el modelo de deserción en la siguiente ruta. En esta ruta que tenemos aquí, voy a hacer un zoom. Tenemos ya la información del modelo con los datos de los segmentos que nosotros hemos generado en el ejercicio anterior. Entonces tenemos aquí la información de los clientes, tenemos su edad, su estado civil, y hacia la parte final de este proceso tenemos los clústeres a donde cada uno de los clientes ha estado cayendo o ha sido clasificado, tanto para el uso de productos, para los montos de facturación total y para lo que es el consumo del último mes. Con esta información vamos a proceder a desarrollar un modelo. Entonces, lo primero que vamos a proceder a hacer aquí es que mediante el uso de una técnica de Machine Learning para la identificación de variables, hemos podido identificar de todas las variables que están dentro de esta base de datos, cuáles son los que pueden tener un valor o un aporte de información para identificar a un cliente si que va a desertar o no. En ese caso, por ejemplo, tenemos este modelo de selección de características que generó este diamante, el cual dentro de sí me indica a través del uso de estadísticas también cuáles son aquellas variables que pueden ser consideradas como relevantes para determinar si un cliente va a desertar o no. Entonces vemos que están los dos modelos o los tres modelos de segmentación para el producto, facturación y consumo, los años en el empleo actual, la edad de la persona, la antigüedad, los años que vive en dirección actual, su nivel educativo y el ingreso. Entonces, en función de estas variables iniciales es que procedemos ya a la elaboración del modelo. Previamente se hace un desarrollo de un nodo, el cual genera los grupos de entrenamiento y comprobación que siempre se realizan para evitar sobreentrenamiento en los datos. Se entrena con el 70% de los registros y se comprueba con el 30% restante.
En función de ese elemento, nosotros generamos aquí la muestra de entrenamiento. Es un proceso de selección donde trabajamos solo con los casos que han sido seleccionados para el proceso de modelamiento. Hacemos un ejercicio previo de evaluación para ver cómo se está distribuyendo la variable objetivo en este grupo de entrenamiento. Vemos de que existe pues un desbalance de la variable objetivo en esta muestra de entrenamiento de más o menos un 72% contra un 27%, y en función de este desbalance es que nosotros procedemos a hacer lo que se le llama pues un equilibrio o procedemos a equilibrar los datos, ¿de acuerdo? Con Modeler es muy sencillo el proceso de equilibrar porque podemos nosotros hacer uso de el menú generar y decirle nosotros a Modeler que me genere un nodo para equilibrar los datos. En este caso, por ejemplo, un nodo de equilibrar, aumentar. Entonces nosotros generamos aquí un nodo de ponderación, el cual internamente guarda los pesos con las cuales va a tenerse que considerar cada uno de los registros en función de qué clasificación está teniendo en este momento, si es alguien que desertó o alguien que no desertó. Ese mismo nodo es el que tenemos nosotros ubicados aquí, y es el nodo al cual está conectado la muestra de entrenamiento y sobre él se ejecutan los diferentes tipos de algoritmos para trabajar. ¿De acuerdo? Entonces hemos utilizado aquí un nodo de un modelo de árbol o bosques aleatorios, tenemos un modelo de análisis de modelos de clasificación automático, tenemos un modelo de KNN, un modelo de S5 y un modelo de Chai. Cada uno de estos modelos han sido ejecutados, han generado sus resultados, y esos resultados están representados por los siguientes diamantes. Cada uno de los diamantes hacen referencia a los modelos a los cuales estamos teniendo nosotros referencia. ¿De acuerdo? Estos modelos van a ser evaluados en función de la muestra de comprobación. Entonces nosotros aquí lo que hacemos es seleccionar solamente los registros que forman parte de la muestra de comprobación y en función de esos valores es que hacemos ya el análisis de los datos. Entonces tenemos nosotros aquí el nodo de análisis que se aplica a cada uno de los diamantes que han sido generados por los respectivos algoritmos de Machine Learning arriba considerados y procedemos a evaluar o a ver cuáles son sus resultados. Por ejemplo, en el modelo de árbol de bosques aleatorios, tenemos nosotros que este modelo tiene una clasificación correcta del 70% y una clasificación errónea del 29%, casi 30%. Entonces aquí lo que estamos viendo nosotros a través de la matriz de coincidencias es que 161 registros están siendo clasificados de manera correcta. Si en realidad ellos han sido clasificados como que no se van, el modelo los está identificando como que no se van. 50 registros están siendo clasificados de manera correcta, de la manera en la que en realidad ellos se quedan, perdón, se van, y el modelo también especifica que se va. Entonces, esta sería nuestra matriz para poder tener una primera aproximación de cómo el modelo obtenido está clasificando. Del mismo modo, como sucedió con este modelo de árbol de bosques aleatorios, tenemos el modelo de deserción también para el modelo múltiple, el cual tiene a su vez el resultado de que se tiene un 87% de casos que están concordando, es decir, respuestas correctas de un 87% y un 13%, perdón, no coinciden, ¿de acuerdo? Entonces aquí estamos viendo en la matriz que 147 casos en realidad se quedan como parte de los clientes y el modelo dice que se quedan. 45 casos, el modelo dice que se van y en realidad se van también. Entonces, en función de ello y en función de los indicadores que tenemos nosotros, como por ejemplo los indicadores del área bajo la curva y el modelo de Gini, es que podemos ver cuán preciso es un modelo. En ambas situaciones, este modelo generado por el asistente de clasificación automático está generando mejores resultados. ¿De acuerdo? Entonces, vemos de que podemos tener una gran diversidad de modelos, todos ellos desarrollados bajo la misma base de datos con un sistema de ponderación bastante dinámico, y tenemos también la flexibilidad de poder comparar los modelos de diferente forma utilizando pues
diferentes herramientas que IBM SPSS Modeler nos proporciona, como por ejemplo este gráfico de evaluación, donde vamos a poder visualizar en un gráfico cuáles son los modelos y cuál es el rendimiento que están teniendo a nivel de la clasificación en lo que respecta al tema de la deserción, ¿de acuerdo? Entonces, en este gráfico podemos ver de que hay modelos que tienen un comportamiento bastante elevado y aceptable, como por ejemplo este modelo que tiene por nombre $XF deserción, que es el que al parecer tiene los mejores resultados en comparación con el resto del modelo, de los modelos generados. Entonces, de esa manera, nosotros podemos utilizar Modeler para poder desarrollar todo un proceso de modelamiento que pueda cubrir diferentes etapas. La etapa previa, por ejemplo, de generación de modelos analíticos de tipo no supervisado, como la segmentación, que va a permitirnos poder reducir, de cierta forma, la dimensionalidad de los datos, generando segmentación de clientes, ya sea por producto, por facturación o por consumo. Esa información genera una base de datos que va a ser usado posteriormente ya para el desarrollo de los modelos. En esta etapa del desarrollo de los modelos, hemos visto de que podemos hacer uso de ciertas técnicas de Machine Learning para identificar cuáles son las variables relevantes o que se asocian de mayor grado con la variable objetivo, y en función de esas variables ya podemos realizar los procesos de modelamiento, donde podemos hacer uso de diferentes tipos de algoritmos disponibles dentro de lo que son la familia de modelos o algoritmos de tipo supervisado que tiene Modeler, y poderlas comparar a todas ellas en un solo proceso. Ahora vamos a ver un ejercicio sobre cómo aplicar Machine Learning en temas de pronósticos. Tenemos aquí una información con datos de ventas de una tienda, la cual tiene información de las ventas en determinados tipos de líneas o familias de productos, como por ejemplo para ropas de hombres, para ropas de mujeres o cierto tipo de accesorios. Del mismo modo, esta información también contiene registros de la inversión o gastos en temas de publicidad, por ejemplo, en temas de envío de correos, la cantidad de páginas que pueden tener los catálogos, ya sea impresos o de manera digital, la cantidad de líneas telefónicas que estuvieron disponibles durante ese mes, la cantidad de impresos que se realizaron, por ejemplo, para los envíos de los catálogos, y pues el número de vendedores o los servicios que se asociaron durante ese mes que soportaron el proceso de las ventas. Entonces tenemos esta información y lo que queremos nosotros es comenzar a pronosticar las ventas en los siguientes 6 meses a partir de estos datos. Entonces, para ello nosotros podemos hacer uso de los algoritmos de Machine Learning que tiene IBM SPSS Modeler en lo que se relaciona a los temas de modelos de serie de tiempo. Aquí vamos a ver que con Modeler tenemos varias formas de poder nosotros ejecutar o realizar esa tarea. En un primer ejemplo, vamos a ver cómo con Modeler podemos hacer un pronóstico de la venta de ropas para hombres, solamente teniendo en consideración esa información. Entonces nosotros vamos a proceder a ejecutar este modelo, y este resultado que se genera a través de este diamante nos muestra a nosotros los resultados de esta primera ejecución. Entonces nosotros tenemos con Modeler la capacidad de poder realizar u obtener un motor analítico que nos permite identificar cuál es el mejor modelo que se ajusta a esos datos. En este primer ejemplo estamos viendo de que Modeler ha identificado de que el mejor modelo es un modelo de suavización exponencial simple y nos muestra información del ajuste del error para esta serie identificada. Como información complementaria, nos muestra también los gráficos de autocorrelación para los residuos, ya sea el gráfico de autocorrelación parcial o la función de autocorrelación, que nos permite ver cómo los modelos o los registros, perdón, de los errores se están autocorrelacionando a nivel de los diferentes tipos de periodos. Aquí nos muestra ya los parámetros de este modelo de visualización exponencial. Entonces, nosotros podemos ver de que podemos ir aumentando, vamos a ver que podemos ir aumentando la complejidad del modelo, nosotros simplemente haciendo pues las configuraciones adicionales para obtener unos resultados quizás más ajustados. Usando la misma variable de interés, vamos a utilizar nosotros ahora la posibilidad de que el sistema o el motor que tiene Modeler como herramienta pueda
comenzar a manejar de diferente manera los valores atípicos que se pueden encontrar dentro de los datos. ¿Listo? Como por ejemplo, aquí estamos diciendo de que él identifique los diferentes tipos de valores atípicos que puedan existir, ya sea atípicos en el sentido de que tienen un comportamiento aditivo o que generan seguramente algún tipo de cambio de nivel. Vamos a ver de que con Modeler podemos trabajar con este modelador experto que va a poder utilizar entre los diferentes tipos de modelos existentes, como los de suavizado exponencial y los modelos de tipo ARIMA, y de todos ellos elegir el que mejor resultado tenga, como en el caso que vimos en el anterior ejemplo. Entonces lo voy a ejecutar nuevamente. Este señor me va a generar un modelo de serie de tiempo que está representado aquí por este diamante. Vamos a darle un doble clic para poder ingresar a los parámetros ya del modelo y a diferencia del caso anterior, lo único que se hizo fue adicionar el hecho de que el modelo debería de tratar los valores atípicos de una manera, identificarlos y tratarlos de una manera determinada, y vemos de que ahora el algoritmo ha elegido un modelo ARIMA, el motor ha elegido un modelo ARIMA con un parámetro 0,1,0, 0,1,0. También nos muestra los diferentes tipos de ajuste de los errores, el mismo gráfico de errores, de autocorrelación de los errores, que nos permite a nosotros saber quizás cómo los errores se van autocorrelacionando en las diferentes etapas del periodo. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora qué sucede si yo adicionalmente a esta información, pues complemento con información de las variables auxiliares que consideramos tienen un efecto sobre el pronóstico o las ventas de la ropa de hombre. Entonces, en esa misma línea, nosotros vamos a seguir trabajando con el modelador experto. Vamos a decirle que considere de la misma forma los valores atípicos bajo dos tipos de condiciones, aditivos o cambios de nivel, y vamos a proceder a ejecutar ahora el modelo. Entonces, aquí nos genera este diamante. El diamante de manera interna nos muestra sus características. Es un modelo de suavizado, es un modelo de tipo ARIMA con parámetros también 0,1,0, 0,1,0. Está indicando de que de los 5 predictores que yo he ingresado, el modelo ha identificado que 2 son los que son relevantes. Nos muestra los estadísticos de los errores, los gráficos de autocorrelación, y nos indica aquí de que son la variable envíos de correo y números de llamadas las que tienen un efecto en las ventas de ropa para hombres. Veamos ahora qué pasa si yo, del mismo modo como hice el ejemplo para hombres, qué pasa si yo utilizo el mismo modelo, pero ahora ya para lo que corresponde a la venta de ropa de mujer. Entonces voy a cambiar aquí bajo las mismas condiciones y voy a proceder a ejecutar el modelo. Entonces el modelador experto hace uso de los diferentes algoritmos de series de tiempo que maneja y nos presenta el resultado. Entonces el modelo que se obtiene también es un modelo ARIMA con parámetros similares al caso que se obtuvo para las ventas de ropa de hombre, pero ya no tiene 2 predictores, sino ahora tiene 3. Y si nos vamos hacia la parte inferior, donde están identificados las variables que son parte o relevantes en lo que es el tema de la venta de ropa para mujer, estamos viendo de que tenemos también correo electrónico, tenemos envío de correos, el número de líneas telefónicas y la cantidad de páginas, de catálogos que se imprimen para las campañas. Entonces aquí tenemos 3 variables que son de relevancia para poder establecer las ventas en cuanto al tema de ropa para mujer. Entonces, bajo esa situación, esta información nos permite a nosotros poder ver cómo podemos quizás dirigir la inversión en publicidad o los gastos de marketing, identificando cuáles son los gastos que podemos hacer dependiendo de cuál es la línea que nosotros queremos impulsar, ya sea la venta de ropa de hombre o la venta de ropa de mujer. Entonces, de esta manera, nosotros con IBM CPSS Modeler podemos hacer uso, como pudieron ustedes ver, de manera bastante rápida, de manera bastante
dinámica el uso de diferentes tipos de algoritmos de Machine Learning que nos van a ayudar a poder responder a una diversidad de ejercicios. Como en este caso, en el caso inicial, tuvimos que verlo con temas de modelos de deserción y ahora con los modelos de pronósticos. Bien, esto es todo lo que les quería mostrar en esta oportunidad y espero pues que exista otra para poderles mostrar otras cualidades de IBM SPSS Modeler.